Bueno, bienvenidos a todos los asistentes a la sexta charla que da el Comité Científico de la CADEI. Hoy tenemos como tema cuidados de la piel, de la evaluación a la acción, herramientas para detectar, prevenir y actuar a tiempo. Tenemos la suerte de contar con las siguientes profesionales, por orden de aparición, porque hoy es una charla compartida. Comienza la licenciada de Enfermería Eva Soledad Alvarado Rubio, que es coordinadora de Enfermería de Salúritas, que tiene una experiencia amplia, más de 13 años en cuidados domiciliarios de niños y adultos. A continuación a continuar la enfermera Melina Colangelo, coordinadora del Departamento de Salúritas, también especializada en el cuidado del adulto, con una experiencia mayor a 6 años en internación domiciliaria. Y por último, para cerrar, la licenciada Mirna Lionti, enfermera especializada en neonatología, orientadora familiar del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral y supervisora del Departamento de Enfermería de la empresa RMD. Todas estas profesionales con amplia experiencia nos van a introducir en un tema tan interesante como es el de las enfermedades de la piel y los cuidados en el paciente en internación domiciliaria. Bueno, agradeciéndoles a todos de nuevo por la presencia, damos comienzo a la charla y dejamos para el final las preguntas que contestaremos con agrado si pueden volcarlas dentro del chat. Hasta luego y damos comienzo a la charla. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por participar de este encuentro. Y bueno, vamos a ir comenzando entonces. Voy a compartir la presentación. ¿Se ve bien ahí? Sí, Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces arrancamos, ¿sí? Puntualmente a esta presentación, el nombre es Cuidados de la piel en domicilio, de la evaluación a la acción. Herramientas para detectar, evaluar y prevenir, ¿sí? Para dar un inicio, digamos, una pequeña introducción, acá empezamos a pensar en esto de la piel, ¿no? Que la piel es la primera barrera de protección del organismo, es el órgano más grande del cuerpo humano, ¿sí? Refleja, podemos a simple vista ver el estado también de salud del paciente que está en el domicilio y que su cuidado va a impactar directamente también en su calidad de vida, así que de ahí la importancia que tiene. Si tenemos en cuenta de tener una detección temprana, va a haber menos complicaciones, menos reinternaciones, ¿sí? Digamos que pensando un poco en el objetivo de lo que es el cuidado en el domicilio, ¿no? Que es esto de que el paciente pueda tener la mejor calidad de vida y poder mantenerse en su domicilio, el ideal es que no tenga que reinternarse, así que de esto mucho va a depender la detección temprana de estas complicaciones. Y sobre todo también va a ser súper importante que esto es un equipo, ¿no? Un equipo que va a incluir tanto a los profesionales de la salud como a la familia, como a los cuidadores del paciente, y se va a trabajar en equipo. De esta charla puntualmente lo que nos gustaría que se lleven y lo que vamos a hacer más foco quizás es en poder llevar herramientas no solo para los profesionales, sino también para las personas que se dedican al cuidado y las familias, ¿no? ¿Y qué vamos a tener como objetivo? Poder reconocer los factores de riesgo que inciden en las lesiones en la piel, poder detectar signos de alarma de forma temprana, y poder incorporar también medidas preventivas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el espacio, con los cuidados puntualmente, con todo lo que tiene que ver con el instrumental, todo eso van a ser medidas que van a prevenir estas situaciones. También el saber cómo actuar oportunamente ante alguna lesión, por ejemplo. Y también vamos a hacer una pequeña parte que va a tener que ver un poco, que si bien hay muchas similitudes, también hay diferencias en el cuidado de los pacientes adultos y en los pediátricos, ¿sí? Eso es lo que puntualmente vamos a trabajar hoy en esta charla. Acá le voy a pasar ya la palabra a mi compañera, que ya nos va a empezar a introducir un poquito más en esta parte de lo que tiene que ver ya con la valoración de la piel.
Bueno, gracias Eva, muchas gracias. Les habla Meli para los que se fueron conectando un poquito después. Bueno, la parte de la evaluación de la piel es un pilar fundamental en lo que es la prevención de las lesiones de nuestros pacientes. Tenemos que observar diariamente estos puntos, ¿sí? La coloración de la piel, observar que no tenga rojeces, que no se empalidezca, la temperatura, por ejemplo, a veces si es una zona que está con una temperatura un poquito más caliente o más fría, eso nos puede indicar que hay alguna infección, alguna inflamación, algún problemita vascular, la humedad de la zona, que tiene que ver un poco también con el contacto con la orina, el contacto con el pañal, la transpiración propia del paciente, la integridad cutánea, ver que no tenga ninguna lesión, que no haya algo diferente a las visitas previas que tuvimos con el paciente. El dolor o la sensibilidad es muy importante prestar atención cuando el paciente nos manifiesta que tiene dolor o sensibilidad en alguna zona específica. Es un punto que no tenemos que dejar nunca como algo menor, sino que es darle importancia, porque a veces no vemos nada visualmente, pero sí nos manifiesta que tiene este dolor o sensibilidad, y eso nos puede llegar a dar un signo de alarma de que algo está sucediendo en la piel de nuestro paciente. Y bueno, la presencia de lesiones, que ya es cuando es bastante visible y tenemos que actuar sobre ello. Bien, después los factores de riesgo los dividimos en lo que es los que están relacionados con el paciente y con el entorno. Tener en cuenta que estos factores de riesgo se suman entre sí, ¿sí? No es que va a ser siempre solamente un factor, sino que pueden ser varios, ¿sí? Y no solamente relacionados con el paciente, sino que tienen que ver también con su entorno. Acá tenemos en cuenta la inmovilidad del paciente, las enfermedades crónicas, la desnutrición, las edades extremas, ¿sí? Tenemos pacientes neonatos que van a tener ciertos factores de riesgo, pacientes adultos que van a tener otros factores de riesgo. Si bien se comparten, tenemos ciertas particularidades de cada edad que vamos a tener que estar un poquito más presentes en estas cuestiones relacionadas con la edad. Meli, acá yo te hago una intervención. Sí, sí, esto que nombró es muy importante. Cuando uno nombra edad extrema, ya sea en la población más añosa como en los pediátricos más pequeños, si bien en los domicilios no tenemos pacientes neonatos extremos, pero sí tenemos pacientes con patologías crónicas, como por ejemplo nuestros pacientitos cardiópatas, ¿sí? Es muy importante porque la superficie corporal de la piel de un bebé es mucho menos menor que la de un adulto y siempre están expuestos a pérdidas sensibles, ¿no? Ya sea por la termorregulación de la piel y ya sea por una mala nutrición. Cuando decimos de mala nutrición, también hay que hacer un seguimiento estricto a la tolerancia de los líquidos, a la tolerancia de las leches. Muchas veces las fórmulas no son bien absorbidas, entonces tienden a tener pérdidas muchas más sensibles por ahí que un paciente adulto añoso. Eso tenerlo como mayor cuidado y tenerlo mucho más en cuenta al momento de la valoración de la piel. Sí, tal cual, por eso. No es la misma la termorregulación de un paciente pediátrico que la termorregulación de un paciente adulto, por ejemplo. Entonces, hay cositas que vamos a tener peculiaridades de cada de nuestros pacientes. Como la enfermedad de base también, los pacientitos que son neurológicos no tienen su tronco, su desarrollo, su termómetro ajustado, como decimos, la termorregulación juega un papel fundamental. Por eso siempre también, como decía Meli, hay que evaluar qué patología tiene de base nuestro paciente para nosotros poder observar, ir verificando en el día a día y en los cuidados que vamos aplicando si estas pérdidas pueden ser mayores. Bien, bueno, volviendo un poquito a los factores de riesgo relacionados con el entorno, tenemos también lo que es la humedad, quizás el contacto, como decíamos anteriormente, con los pañales, con estar muy abrigados en esta época que hace frío. Hay pacientes que piden por ahí que los abriguemos un poquito más, y también hay que estar atentos a que no estén segregando mucha transpiración, por ejemplo, porque esto promueve a que se formen lesiones en los pliegues, por ejemplo. La presión prolongada en los pacientes que están inmovilizados, tenemos que tratar de estar movilizándolos, fijarnos de que no estén siempre en la misma posición, porque se pueden crear ciertos tipos de lesiones que las vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. La fricción, ¿sí?
movilizar al paciente con arrastre a veces puede provocar que se lesione, tengamos en cuenta que tienen la piel muy frágil y podemos provocar una lesión al friccionar, al movilizarlo por arrastre. Y después tenemos los dispositivos médicos, como puede ser, por ejemplo, las cánulas nasales, algún adhesivo, ¿sí? Que pueden provocar también una lesión en nuestro paciente. Bien, yo creo que uno de los mejores momentos para la evaluación de la piel del paciente, más que nada también en los pediátricos, es el momento del baño, ¿sí? Ya sea que tengamos la posibilidad de hacer un baño de inmersión, como un baño parcial, un baño en cama. ¿Por qué? Porque uno como enfermero o cuidador, cuando realiza el baño, como nombraba Melina, podemos hacer una inspección a fondo, ¿sí? Los pliegues del cuello, en los neonatos es muy común lesiones en los pliegues del cuello, las axilas. Entonces, creo que oportunamente, más que nada en los pacientes que tenemos internación, enfermería con internación de 12 o 24 horas, el momento del baño es fundamental y es cuando más uno debe estar atento a todos estos signos que nombraba Melina tener en cuenta. Bien, bien, bueno. Vamos un poquito con las lesiones más frecuentes de los pacientes, como nombramos antes algunas. Las lesiones que más podemos observar en nuestros pacientes son las lesiones por presión, ¿sí? Que bien como dice el nombre, es la lesión que se produce por una presión por un tiempo prolongado en cierta zona específica del cuerpo. La dermatitis asociada a la humedad, que puede ser por la exposición a orina, a materia fecal, a los pañales, a la sudoración, a las secreciones. Las lesiones por adhesivos, que acá entra lo que es las cintas hipoalergénicas, por ejemplo, diferentes parches, las infecciones cutáneas, que pueden ser producto de todas estas lesiones nombradas anteriormente, las heridas quirúrgicas, donde tenemos que estar observando que la cicatrización sea la adecuada, que tampoco tenga este exceso de humedad, ¿sí? Y lo que es irritación y resequedad en la piel, más que nada de nuestros adultos, tenerlas bien hidratadas para que no se produzcan ciertas lesiones. Bien, Bien, bueno, ¿sigo? Ah, dale, dale. seguí vos, Meli, perfecto. Yo, Sí, yo sí, quería, sí. quería hacer una pequeña salvedad en esto de que nombraba Meli, el uso de los adhesivos, ¿sí? En enfermería el uso de las cintas y de los adhesivos es muy común cuando uno realiza una cura y también en los pediátricos es muy común utilizarla a modo de segunda piel, ¿sí? Eh, Hay pautas básicas a tener en cuenta. Uno de los apósitos más utilizados, no solamente como protección, en patología y en pediatría, se usan muchas veces como segunda piel los apósitos hidrocoloides. Como nombra su palabra, el apósito hidrocoloide, su mayor composición es de agua, pero hay que tener ciertos recaudos, porque muchas veces por tener un apósito hidrocoloide a mano, lo pego o lo pongo en zonas que no corresponden. Siempre cuando trabajemos con un pediátrico, eh, medir la cantidad de apósito o de cinta que vamos a poner. Las cintas abrasivas nunca directamente sobre la piel, siempre primero con un apósito hidrocoloide. El apósito hidrocoloide nunca tiene que colocarse tensando la piel, ni deben quedar arrugas. También es fundamental, tanto para los pediátricos como los adultos, el momento de la remoción, el momento que uno saca, ya sea una cinta o un apósito hidrocoloide. Si es un apósito hidrocoloide, hay que dejar pasar mínimo 24 horas antes de retirarlo. ¿Por qué? Porque la densidad del producto para que este se adhiera baja. Y también tiene una técnica, nunca sacarlo por tracción. Siempre, primero, tiene una remoción mecánica. Desde los extremos de ambas puntas, uno ejerce presión hacia adentro y el apósito empieza a despegarse. Esa es una forma también de proteger y de cuidar la piel sana, porque muchas veces también lo usamos para fijaciones como sonda nasogástrica y es habitual el uso y muchas veces también se quiere despegar, uy, a ver si lo puedo despegar con esta crema.
Si está muy pegado el apósito para no seguir lesionando la piel o generar una nueva lesión, siempre se recomienda un algodón embebido en agua, y si el paciente es pediátrico y hace baños de inmersión, se pueden utilizar jabones con un pH más bien neutro, como jabones de líquidos de baño para bebés, suelen ayudar y a favorecer el desprendimiento del apósito. Pero hay que tener especial cuidado porque muchas veces nosotros decimos, bueno, recortamos y pegamos un parche para proteger la piel. En realidad, en vez de protegerlo, lo que estamos haciendo es no poder visualizar correctamente, y al momento de retirarlo podemos seguir lesionando o generar una nueva lesión. Si tenemos cintas de papel o cintas de sedas en el domicilio, en la población pediátrica, como ya les dije, siempre es aconsejable usar un apósito hidrocoloide de primera piel, y en segunda fijación ante una cura o ante una colocación de una sonda, esta cinta que tengamos sobre el apósito hidrocoloide, siempre evitando que tenga contacto directo con la piel. Listo, chicas. Evis. Bueno, sigo, entonces voy. Acá trajimos un pequeño dibujito y esto lo traemos un poco entendiendo quizás que la gran mayoría, el mayor porcentaje de pacientes que se encuentran en domicilio con una internación domiciliaria suelen estar postrados o tener muy poca movilidad, quizás utilizar algún tipo de una silla de ruedas para movilizarse, ¿no? Lo cual implica, por un lado, que hay ciertos movimientos que no pueden realizar, con lo cual va a haber zonas donde van a tener mayor apoyo, que pueden llegar a generar lesiones si no se tienen los cuidados necesarios, mismo al estar sentados en la silla de ruedas o si tienen movilidad reducida. Hay varios factores que van a intervenir en esto. Acá en este dibujo que trajimos, ¿sí? Hay algunos ejemplos de cuáles son las zonas más frecuentes donde está el apoyo, ¿sí? Más allá de que el paciente pueda llegar a tener, por ejemplo, un colchón antiescaras, que es muy necesario, sobre todo en el domicilio del paciente postrado, va a haber lugares donde pueden llegar a surgir estas lesiones por presión, ¿sí? Por ejemplo, pensando en las que son de más riesgo, talones, todo lo que tiene que ver con la zona sacra, los omóplatos, ¿sí? Si, por ejemplo, el paciente está en posición de cúbito, ya sea de cúbito lateral, todo lo que tiene que ver con la parte de las caderas, los dedos de los pies, ¿sí? Piensen que hay pacientes que no tienen ningún tipo de movilidad, con lo cual nosotros tenemos que, como profesionales, resguardar esa movilidad, ¿sí? Ya sea el trabajo que puede llegar a hacer el kinesiólogo en el domicilio, el enfermero, no solo cuando realiza, si es que va a ser una prestación, sino si fuese una guardia, por ejemplo, rotar el paciente, ¿sí? Hacer todo esto que Mirna nos traía el momento del baño como un espacio importante en el cual podemos hacer una evaluación de la piel. La realidad es que esto es algo constante, que tenemos que estar como observando, que tenemos que poder también involucrar a la familia o a la persona que está al cuidado del paciente sobre estas situaciones, ¿no? Esto de poder hacer una rotación cada 2, 3 horas, dentro de las posibilidades, ¿no? Hay algo que me parece fundamental tener en cuenta, que cada paciente, o sea, acá no estamos hablando de que estamos bajo un techo sanatorial, ¿no? Donde hay una cantidad de pacientes, hay una estructura, hay una cantidad de profesionales, sino que nosotros estamos yendo somos, por decirlo de alguna manera, no somos los dueños de casa, ¿no? Vamos de visitantes, por decirlo, para llevarlo un poco al ámbito futbolístico. Entonces, va a haber cierta adecuación que hay que hacer. Vamos a tener que contar con esas personas, trabajar en equipo. Entonces, explicarles y mostrarles estas cosas que no tienen por qué saberlas. Digo, son situaciones que la persona empieza a vivir, la familia, que quizás no han pasado nunca. Entonces, poder explicarles cuáles son esos cuidados, por qué es importante realizar la rotación del paciente, por qué es importante, por ejemplo, al hacer el cambio de sábanas, estirar bien las sábanas, que no queden pliegues. En estas zonas de apoyo, quizás colocar algún almohadoncito, hay cosas que se pueden hacer muy caseras, con goma espuma, algunos utilizan los guantes, y hacer puntual hincapié en esto, ¿no? Por ejemplo, el apoyo de la cabeza, es muy común ver lesiones por presión en cabeza, en orejas, por ejemplo. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros podamos ir educando, si se quiere, a la familia o el cuidador y hacer este control de visual
o esto que traía Meli de las zonas que se van poniendo más calientes, o a veces más frías también cuando no hay buena circulación, y tener en cuenta estos sitios que son los más comunes donde pueden salir y surgir las lesiones por presión. Acá trayendo un poco también lo que nos comentaba Mirna acerca de lo que es la piel quizás del neonato, del paciente de corta edad, también un poco cuando empezamos a crecer, y cuando pasamos a ser adultos mayores, también la piel se va afinando, también la piel es mucho más, con mucha más tendencia a la resequedad, entonces tenemos que tener especial cuidado. Otro tema importante y sobre todo considerando estas zonas de apoyo también, una buena hidratación, cremas para el cuerpo bien hidratantes, con vitamina A, por ejemplo, y más allá, digamos, de una cuestión de estética, acá estamos hablando de un cuidado de la piel, ¿no? Que sabemos que estas lesiones, sobre todo en los pacientes que ya tienen sus antecedentes crónicos de enfermedades que muchas veces afectan a la nutrición del paciente, que hace que la cicatrización sea más lenta, que cueste un poco más. Un paciente diabético, por ejemplo, va a tener quizás esa lesión más extendida en el tiempo por su propia patología. Entonces, acá la prevención es la clave. La prevención y el cuidado son clave para este tipo de lesiones. Claro. También te quiero sumar Yo quiero... acá, trayendo de vuelta del rol de la familia y los cuidadores, que también muchas veces nosotros como enfermeros también que vamos al domicilio y hacemos las prestaciones o bien las guardias, ya sabemos cuando el paciente es un paciente postrado que no se va a poder movilizar tanto. Entonces, también empezar a educar desde mucho antes de que se empiece a ver una lesión de este tipo, porque sabemos que es un paciente súper propenso a tener una úlcera por presión, de estar comentándole a la familia o al cuidador justamente estos pequeños tips para que el paciente no se lastime, no se escare, no se lesione y poder prevenir justamente que se termine formando una escara, así sea de un grado 1. Yo quiero agregar algo más, tomando lo que dicen las dos colegas, un poco esto, ¿no? La importancia del trabajo en equipo y que la familia es un equipo. Y muchas veces los profesionales de enfermería llegamos a un domicilio o brindamos asistencia en un domicilio donde no tenemos al alcance de la mano ciertos dispositivos que por ahí en las instituciones tenemos. Eso claramente para enfermería no es un limitante, porque ya como dijo nuestra mentora y madre Flores Nightingale, la enfermería es un arte. Siempre tratar de adecuar o de buscar opciones secundarias, ¿sí? Por ejemplo, en los pediátricos se usan mucho los colchones de gel o los aros de gel, como nombraba Eva, para aliviar los puntos de presión, más que nada en los pabellones de la oreja. Hay otras formas que se pueden hacer en el domicilio que son menos costosas y con insumos que tenemos a la mano. Por ejemplo, los apósitos no estériles se pueden usar para formar aros y esos aritos liberar los puntos de apoyo, ya sea de las orejas o detrás de la cabeza en los pediátricos. También lo que se usan mucho son colchoncitos de gel o hidrogel en los sanatorios. Claramente en los domicilios no tenemos acceso a esto, pero sepan que si llegan a tener un sachet flexible de lo que sea, de solución fisiológica, de dextrosa, cualquier sachet flexible que uno tenga en el domicilio, apoyando una sabanita arriba y apoyando ya sea un talón, un codo, una mano, una oreja, tiene la misma función que un colchón de gel. Así que muchas veces está ahí en el ojo, en el arte de enfermería, siempre como quien dice, rebuscándose qué dispositivo podemos adaptar para llevar mejor confort a nuestros pacientes. Buenísimo, buenísimo, Mirna, y me gustó la frase también que trajiste, esto del arte, ¿no? Muchas veces utilizamos la creatividad y el arte para poder resolver situaciones. Así que, buenísimo, gracias. Bueno, acá este es un pequeño recorte, ¿sí? Porque la realidad es que todo lo que tiene que ver con las lesiones por presión, sobre todo, las heridas en general, pero sobre todo las lesiones por presión, es bastante amplio, ¿sí? Quizás acá lo vamos a ir profundizando en cada uno, pero sí queríamos mencionarlas para tenerlas presentes. Dentro de lo que son las lesiones por presión, podemos determinar 4 estadios, ¿sí? El primero, que ya se empieza a notar un leve enrojecimiento, ¿sí? La piel aún está íntegra, no hay lesión,
pero sí está coloradito, como bien nos muestra esta foto donde se ve un talón y hay un enrojecimiento, ¿sí? Esto, algo que también hay que tener en cuenta, que traigo sobre lo que trajo Meli en relación con los factores de riesgo, que tenemos pacientes que quizás no sienten dolor y que hay algunas lesiones que tienen una profundidad en la cual quizás no hay dolor, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta que estos factores de riesgo están relacionados entre sí, puede haber o no alguno, pero tenerlo presente en nuestros pacientes sobre todo. A veces hay lesiones muy profundas que en algún momento dejan el paciente de sentir dolor y de ahí la importancia de revisar, de tener un control, esto que traía Mili en la presentación sobre la valoración de la piel, de que esto es un seguimiento, no es que lo miro una vez y después en un mes recién vuelvo a ver al paciente. Si voy porque voy a hacer como profesional una prestación, hago un control de esa herida, si estoy en una guardia, hago un control de ese cuidado, ¿sí? Bueno, entonces dijimos, después hay un estadio 2 que ya hay pérdida de la epidermis o la dermis, puede llegar a aparecer algún tipo de ampolla, por ejemplo, puede haber alguna pequeña erosión, ¿sí? Como ser este caso de esta segunda foto que vemos. Después puede estar en un estadio 3 donde ya se perdió el grosor de la piel y ya hay compromiso del tejido subcutáneo, o sea, ya esta segunda capa de la piel, ¿sí? Y después ya las más profundas, en estadio 4 y más profundidad, pero ahí ya pasamos a ver que está comprometido el músculo, el tendón o el hueso, ¿sí? Entonces, eh, esto es a modo informativo, a grandes rasgos, pero para tener una idea de cómo van evolucionando estas lesiones por presión a medida que van apareciendo, ¿sí? De ahí la importancia. Imagínense que si nosotros podemos, como profesionales, evaluar una lesión en un estadio 1 y poder trabajar en equipo, ya sea con el médico, con otro profesional, digo, uno a veces como eh, enfermero que asiste a un domicilio no tiene por qué tener todo el conocimiento sobre todas las heridas, ¿no? Consultar con un colega, con tu supervisor, con el coordinador, comentarle al médico si nota algo sobre la evolución de esa herida y trabajarlo en equipo, siempre pensando en esto, ¿no? En que el beneficio finalmente es para el paciente. Bueno, acá le voy a pasar la palabra a Mirna, que ella nos va a contar un poquito más sobre lo que son los dispositivos médicos, digamos, y en relación con esto de las lesiones, ¿sí? Si bien vamos a tener pacientes adultos mayores, o no, quizás adultos en domicilio que pueden llegar a tener una sonda, que pueden llegar a utilizar una cánula nasal, pacientes con un botón gástrico, le pasamos la palabra a Mirna, que ella tiene mucho conocimiento en esta área y gentilmente nos lo va a compartir. Bien, primeramente, más que nada, como nombraba Eva, muchas veces todos los enfermeros no es que nos las sabemos todas. Acá es la importancia de la participación del equipo multidisciplinario, ¿sí? Tanto el médico como el kinesiólogo, como otro colega. Si yo tengo una compañera de guardia, consultarle, ver mi valoración. Y un poco de esto también de los estadios que hablaba Eva. Muchas veces la mayoría de nuestros pacientes, dependiendo el grado de lesión que tengan, vienen a casa con un protocolo, ¿sí? Con un protocolo de intervención. La mayoría de las veces lo tienen, otras veces no. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es una indicación, siempre puede ser médica o del equipo de cuidado de la piel del instituto donde haya salido el paciente. ¿Qué es lo que hace? Es nuclear ciertas actividades, homogenizar los cuidados, ¿sí? Entonces, con ese protocolo se va a casa y ese protocolo nos dice cómo tenemos que actuar. Si bien nosotros nos tenemos que regir por eso, porque es para esto mismo, para unificar criterios, también está el día a día, el ver cómo esto va evolucionando, reportar si va evolucionando favorablemente, también hacer sugerencias, porque también hay una realidad. La persona que está, si está en una guardia, que está todo el día con el paciente, es la enfermera. Si uno va solamente a hacer una visita, también educar al familiar, porque la parte de educación es muy de enfermería. Los distintos tipos de dispositivos que tenemos, como pueden ser ostomas, cánulas nasales, es muy amplio y necesitaríamos una charla específica para cada uno. Pero siempre voy a decir y voy a citar
la valoración, o sea, el ojo de la enfermera. Si tiene cánula nasal, si es un pediátrico o es un adulto, siempre chequear las narinas. Hoy en día no hace falta. Antes teníamos linternitas que con esas linternas podíamos mirar las narinas. Hoy en día con el celular tenemos hasta una linterna. Bueno, observa esas narinas están secas, tienen secreciones, eh, la medida de la cánula es la adecuada, está generando presión, hay lesión, hay enrojecimiento, lo retiro, lo dejo descansar, masajeo. Lo mismo que los ostomas. Los cuidados para los ostomas, los productos son muy amplios, eh, pero siempre apuntamos a que a proteger la piel, a ver cuándo es el recambio de los dispositivos como los hidrogel, las bolsas. Y también me parece muy importante a mí citar, eh, antes que cualquier cuidado, la limpieza que hacemos, al margen de que tengamos un protocolo. ¿Por qué digo la limpieza? Porque muchas veces tenemos protocolos y llegamos al domicilio y no están los mismos productos que tenemos. O muchas veces decimos, bueno, voy a intentar con esto, o pienso que si estoy desinfectando, estoy favoreciendo. Sepan que los antisépticos, si bien uno cree que está antes de realizar una curación con un antiséptico, bueno, estamos desinfectando. Sepan que el antiséptico no está indicado siempre, ¿sí? Y hay muchos productos que por ahí están al alcance de la mano en los domicilios, porque muchas veces las curaciones también las hace personal que son cuidadores, que no son personal de enfermería. Y bueno, uno dice, bueno, tengo un poquito de agua oxigenada acá, le pongo agua oxigenada. Ahí empiezan a correr todo lo que son los no. El agua oxigenada no tiene ningún fundamento y no tiene ningún criterio. El agua oxigenada, si yo tengo una úlcera o una lesión crónica, es citotóxica. Va a barrer los fibroblastos y las células nuevas. No tiene sentido el uso. O sea, el agua oxigenada se puede usar puntualmente en una herida limpia que sangra un poquito, pero solamente una vez. El alcohol, que es lo que más está a la mano de los domicilios, el alcohol tampoco tiene ningún criterio, lo único que hace es resecar y matar todas las células y el tejido vivo que tengamos. Eh, Otro que es muy utilizado es la iodopovidona. Sí tiene criterio, pero en un periodo concreto, como la clorixidina, ¿sí? Siempre se usa de 2 a 6 semanas y una vez que pasa ese periodo hay que volver a reevaluar. ¿Por qué? Porque la iodopovidona se inactiva en presencia de materia orgánica, como por ejemplo los exudados o los sangres. Entonces yo sigo poniendo iodopovidona supuestamente para desinfectar y estoy haciendo todo lo contrario si yo lo uso por un tiempo indeterminado. Hago que mi cura se vaya retrasando. Entonces también hay que reevaluarlo. La clorixidina pasa lo mismo. Sepan que para una población pediátrica hay clorixidinas de otras concentraciones y con otro tipo de bases, con base acuosa, que son menos nocivas o menos lascivas al uso. Eh, Fundamental el tema de la limpieza. Lo que sí podemos usar, que hay en la mayor cantidad de los domicilios, una vez que pasa este periodo, es solución fisiológica, ¿sí? Recuerden que la solución fisiológica siempre para realizar una limpieza, nunca por fricción con una gasa, ni nunca por barrido. ¿Por qué? Porque si yo fricciono o realizo barrido, ya sea con un antiséptico o una solución fisiológica, ¿qué estoy haciendo? Estoy mezclando y estoy removiendo todas las células, todo el tejido granuloso nuevo que yo logré formar, lo estoy quitando. ¿Cómo lo tengo que hacer? Cargando una jeringa. Por lo general, si tenemos una jeringa de 20 centímetros, el chorro de la jeringa que nosotros infundimos sobre la lesión va a ayudar a ir limpiando y barriendo. Si yo tengo que secar la zona, lo puedo hacer con un papel tisú o con un rollo de cocina. Y siempre a toquecitos. Recuerden, nunca una barrera por arrastre. Lo mismo que, perdón, eh, la plata, ¿sí? Las famosas cremas que tienen plata, como el Platsud, por ejemplo, que es la más conocida. Eh, ¿Tiene sentido utilizarlas? Sí, ante cuando llega una lesión, pero ¿dónde? Cuando veo signos claros de infección, como dolor, exudado purulento, ahí sí tiene criterio de poner. Si yo pongo cualquier cosa por si acaso, no me sirve porque una capa que yo puedo estar haciendo, poniendo para hacer una curación, puede estar inhibiendo la otra. Entonces, acá hay que ser muy cuidadoso en
cómo realizo la limpieza, cómo va evolucionando y qué tipo de producto elijo, ¿sí? Ya sea para cualquier tipo de dispositivo, porque muchas veces, ¿qué piensa el enfermero? Pongo un montón de capas y estoy haciendo un beneficio. No, por ejemplo, hay productos que se utilizan como el Iruxol, que se usa para desbridar, para sacar todo el tejido muerto de nuestras úlceras. Pongo un poquito de Iruxol, ay, bueno, le pongo un poquito de plata arriba y una gasa, total, ya debridé. No, sepan que eh, productos como el Iruxol, la plata inhibe la acción del Iruxol en un 60%. Entonces, si yo siempre pienso que cuanto más capas la cura va a ser mejor, no. Muchas veces es elegir bien un producto con criterio y nuestra cura a largo plazo va a tener mucho mejor resultado. Listo, chicas, si quieren seguir ustedes. Buenísimo, Mirna, genial lo que trajiste en relación con el famoso Iruxol, que últimamente te está teniendo mucha difusión, que es real, Sí, que con una muy, muy mínima cantidad bien colocada, tiene muy, muy buen resultado. Y sobre todo esto que trajiste de que en el mercado tenemos muchos productos, ya sea para la protección de la piel, estos aerosoles para las zonas de apoyo, distintos tipos de parches, hidrocoloides, los parches estos con hidrogel, las fibras de alginato. Tenemos muchos productos en el mercado hoy que van a permitir que hacer esa curación tenga mucho mejor resultado. Pero qué importante es poder tener el conocimiento de cómo utilizar el producto y sobre todo buscando el beneficio del paciente, entendiendo que una vez, tal como vos trajiste esto, quizás el paciente salió a la institución con un protocolo o no, porque ambas cosas pueden suceder. Y entonces es un como recomenzar, ¿no? Ir viendo qué es lo que va a necesitar, cuáles también son las posibilidades que tiene ese paciente y esa familia, que eso no es menor en un domicilio. Entonces, tratar de buscar el tratamiento más adecuado que permita la recuperación dentro de las posibilidades. También sabemos que hay efectos de los estadios de los estados crónicos de las enfermedades de los pacientes que determinan quizás el tiempo en que esa lesión se puede llegar a recuperar, pero dentro de las posibilidades, dar la mejor calidad de vida con los productos que estén al alcance de los pacientes, con una buena utilización. Eso me parece fundamental y está buenísimo que lo trajiste también. y Mili, se ¿querés cuidan seguir? los costos. Mina, Claro, sí, cuidar los costos, ¿no? No solamente el costo a nivel económico, sino costo-beneficio para el paciente, como decíamos por ahí. Compramos un montón de cosas o abrimos porque hay en el domicilio alcohol, agua oxigenada, clorixidina, y no solamente con la solución fisiológica y con destinar un solo producto bien elegido. Vamos a favorecer a todos los costos, a nivel costo-beneficio para el paciente y a nivel costo-efectivo. Bien, ya está, chicas, ya si quieren seguir. Bueno, sigo. Bueno, trayendo un poquito las herramientas para detectar a tiempo, que es un poquito más de lo que fuimos hablando, tenemos estos puntos que en una parte es la observación diaria, tenemos que realizar esta evaluación, tener en cuenta evaluaciones previas, qué es lo que está sucediendo, tenemos una mejora, tenemos algo que está empeorando, cómo lo podemos ir evaluando, ¿sí? Para ver cómo vamos solucionando esta lesión. Utilizar diferentes escalas de valoración, hay muchas escalas para valorar heridas, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza la escala de Branden, que es la escala para valorar si el paciente tiene disposición para formar una úlcera por presión, ¿sí? Que utiliza 6 criterios. Así hay muchas escalas de valoración para utilizar. El registro fotográfico, sí, que acá en la presentación lo tenemos clarísimo, esas fotos son de un paciente nuestro que se fue evolucionando su herida de una forma muy favorable. Hicimos un seguimiento y por suerte esa lesión se terminó sanando. La comunicación con la familia, ¿sí? Este rol de enfermero educador, no solo como enfermero que va a realizar la prestación, en este caso las curaciones de las heridas, sino explicarle a los familiares. Muchas veces tenemos solamente una visita diaria, por ejemplo, en una prestación de enfermería, pero el paciente requiere más de una curación en el domicilio
o lo higienizan nuevamente y esa curación se tiene que volver a hacer porque se humedeció. Entonces, también necesitamos apoyarnos mucho en lo que es la familia y los cuidadores del domicilio para que esta curación sea lo más favorable posible. Y el seguimiento interdisciplinario, porque también puede pasar que estemos haciendo la mejor curación todos los días, poniendo todo nuestro empeño, teniendo disponible todos los insumos necesarios, pero esa curación no evolucione y a veces tiene que ver un poco con el paciente, a veces tiene que ver un poco también con el apoyo que tenemos de la familia o de los cuidadores, porque quizás, no sé, por ejemplo, hacemos una curación de una escara sacra, pero ese paciente después queda en la misma posición todo el día hasta que volvemos a asistir nosotros al otro día. Entonces, hay múltiples factores que más allá de nosotros como enfermeros realizando esta prestación, tienen que estar todos complementados para que pueda funcionar y pueda ser de la forma más favorable posible. Bien, acá en prevención lo dividimos un poquito, ¿sí? Para hacer todo lo que es la prevención del paciente y del entorno también. Como medidas generales, el paciente tiene que tener una higiene adecuada. Tenemos que acá también puede entrar un poco lo que decía Mirna sobre la valoración en el baño. Sí que es el momento que quizás más tenemos para valorar toda la piel de nuestro paciente, poder hidratarlo como corresponde, todo lo que sea crema con algún compuesto de vitamina A, como decía Eva, los cambios posturales, ¿sí? Educar también a nuestros cuidadores o a nuestros familiares para que puedan hacer estos cambios posturales del paciente, que no esté siempre en la misma posición, la protección de prominencias óseas, el control de la humedad, ¿sí? Acá entra un poquito también lo que era todo el manejo del pañal, de no estar expuestos a zonas húmedas más tiempo del que tendrían, la nutrición y la hidratación, ¿sí? Porque muchas veces podemos hacer lo mejor por fuera, pero si por dentro no está recibiendo todo lo que necesita, esa lesión va a tardar un poco más en sanarse, o a veces va a ser una herida crónica que no va a terminar de sanarse. Traigo un poco a colación de esto, Meli, que vos decís, Sí, fundamental esto también dentro de lo que tiene que ver con el cambio postural, todo el cambio de la ropa de cama, ¿sí? tal Esto cual. en arrugas, estirar bien las sábanas, si se mojan, cambiarlas. Es de mucha Sí, ayuda ahí el uso de saleas para movilizar a paciente. Eso es algo que como profesionales podemos explicar a un cuidador, a la familia, hacer mucho hincapié en esto de la hidratación de la piel. La hidratación también, si tiene la posibilidad el paciente por boca, ¿no? Que en el adulto mayor es muy común que pierden la sensación de las ganas de tomar de sed. Entonces hay que hacer mucho hincapié en la importancia, sobre todo, digamos, para prevenir, ¿no? Entender que en la medida en que haya una buena prevención y un buen cuidado previo, vamos a minimizar las chances de las lesiones, ¿no? Sobre todo las más profundas que pueden terminar en una reinternación y que saquen al paciente, digamos, de su domicilio, que es el lugar donde con seguridad prefiere estar antes que internado. sí, tal cual. Sí, Tal cual. Bueno, ahí después venía un poquito de ese tema. Sí, Mir. sí, para el tema de los pediátricos también me parece importante de que en casa, como dicen ustedes, nombran las sábanas, lavamos las sábanas, ¿sí? Cuando tenemos un paciente pediátrico, siempre lavar aparte, hacer un lavado aparte de las sábanas de este paciente, porque en el mercado hay jabones que están destinados directamente para el uso del lavado de la ropa del niño o las sábanas. Importante. Si yo cambio de jabón, notar si mi paciente o preguntarle a la familia si observan algún tipo de rash cutáneo, algún tipo de irritación. ¿Por qué? Porque los perfumes están recomendados después recién de los 6 meses y no todos los perfumes lo mismo que los jabones. Así que uno por ahí piensa, bueno, le lavé una sabanita con tal jabón y la perfumé con tal perfumina para la ropa y muchas veces esto es lo que ocasiona una lesión o una irritación en la piel de los pediátricos. Así que eso me parece fundamental. Antiguamente siempre se decía, no, es preferible lavar con jabón blanco. Sí, muchas veces si no tenemos acceso a jabones destinados específicamente para el lavado de la ropa de los pediátricos, sí usar el jabón blanco, que el jabón blanco no tiene perfumes y tiene un pH que es relativamente recomendable para el uso del lavado de la ropa.
También el tema de los pañales, ¿no? Y por ahí me adelanto un poco a las viñetas, pero que engloba todo esto de lo que es la prevención. El uso de los pañales en los adultos, tenemos un tipo de pañales, la mayoría de la composición de los pañales de los adultos tienen el nylon lo que es el algodón. En la población pediátrica ya tenemos acceso a pañales que tienen mayor cantidad de gel y eso beneficia mucho más a la absorción de la humedad. Pero es un poco lo que hablaba Mel y Eva, las famosas dermatitis. Sí, por ahí me adelanto un poquito a las viñetas, pero bueno, engloba todo lo que es la prevención. Cuando hablamos de prevención en los pediátricos o en los adultos, siempre tenemos que observar la piel. La dermatitis por pañal es una de las afecciones más comunes en la población pediátrica. Tiene mayor prevalencia entre los 9 y 12 meses, ¿sí?, del paciente. ¿Por qué? Porque la capa de la piel, la capa superficial y el estrato córneo está en contacto directo. El gel de los pañales lo que hace es nos ayuda a aislar la humedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer tanto en adultos como pediátricos? El recambio frecuente de pañales, ¿sí? No dejar el paciente con el pañal por un tiempo prolongado porque es ahí donde aparecen las famosas dermatitis. Si una vez que está instalada la dermatitis, ¿cómo actuamos? Primero que nada, lo vuelvo a decir, el cambio ácido de pañal. Segundo, existen varias cremas en el mercado. Hay una que es la más conocida, que es la Hipogloss. Sepan y lleven a las familias que si no tienen acceso, no tienen el dinero para comprarlo, la obra social no se los cubre. En las farmacias hay cremas que son mucho más baratas y que cumplen la misma función esta de barrera, ¿sí?, de repeler la humedad, eh, que son la pasta al agua y la pasta láser. En definitiva, todas estas pomadas, estas cremas tienen las mismas funciones, que son antiséptica, antibacteriana y astringente. Lo que nosotros queremos hacer es repeler todo lo que sea la humedad del pis y de la materia fecal. ¿Por qué? Porque ambas, las heces y el pis, tienen unas proteínas que hacen que el pH de la piel cambie y se siga hidratando. El uso de esta crema o la colocación de estas cremas lo que hace es una barrera y es una forma más de evitar que se siga lesionando. Lo que sí, y como por regla general, nunca está indicado en un pediátrico poner el por las dudas, ya sea cualquier tipo de pomada. Sí, la empiezo a colocar si yo veo un signo claro de dermatitis. Bien. Bien, bueno, trayendo un poquito también esto que decías del cambio del jabón para lavar la ropa, por ejemplo, en líneas generales un montón de cosas también. Si el paciente usa específicos desodorantes, perfumes o cremas hidratantes, siempre mantener la misma línea, porque un pequeño cambio puede hacer la diferencia y a veces también tampoco sabemos de dónde viene por ahí ese que está teniendo, esas erosiones, y quizás es por un pequeño cambio que hicieron en una crema diaria que usa para hidratar el cuerpo, ¿sí? Bien, acá en esta filmina venía un poquito todo lo que era un poquito más englobado en la prevención en general durante el descanso y el cuidado diario del paciente. Acá hablamos un poquito, sí, esto de mantener las sábanas limpias, de evitar los pliegues, de realizar los cambios posturales, de utilizar almohadas, sí, como hablábamos antes, en el techo sanatorial tenemos accesibilidad a un montón de cosas que no tenemos en los domicilios y quizás las almohadas en los domicilios están por todos lados y se usan un poco más para mantener esas posturas quizás en los pacientes, más que nada en los adultos que quizás no se movilizan para nada, utilizar una para poder ponerlo de cúbito dorsal o de costado, para evitar esa presión en el sacro, en la espalda. Es súper importante utilizar todo lo que tengamos a nuestro alcance y, como dijimos, las almohadas en los domicilios nos dan una gran ayuda siempre para poder hacer estos cambios posturales. Bien, en el cuidado diario, como ya dijimos, el mantener la piel limpia e hidratada, controlar la humedad, realizar los cambios oportunos de pañal, como decía Mirna, revisar diariamente las zonas de apoyo, los pliegues cutáneos, vigilar áreas de contacto con dispositivos médicos, favorecer una adecuada nutrición e hidratación y sugerir un seguimiento nutricional cuando corresponda, ¿sí? Cuando vemos, por ejemplo, esto que decía Evis también, en los pacientes adultos tienen como esta sensación de que no tienen sed, de que no toman casi agua, hacer una alerta, ¿sí? Cuando vemos que esto no sucede porque necesita un apoyo nutricional, un seguimiento médico que apoye esta situación para ver cómo podemos ayudar a nuestro paciente a que se esté nutriendo e hidratando como corresponde.
Bien, Bien. acá también hicimos otra planillita con respecto al entorno. Sí, es súper importante cuando tenemos pacientes que deambulan, mayormente los pacientes con internación domiciliaria que deambulan lo hacen con cierta dificultad. Entonces es súper importante mantener los espacios despejados, bien iluminados, para evitar golpes o caídas, ¿sí? Que pueden ocasionar lesiones a los pacientes y agravar esa internación domiciliaria. Acá pusimos algunos puntos que son como mantener despejados los caminos, evitar cables, alfombras, obstáculos. Sí, pasan muchos domicilios de pacientes adultos que tener alfombras al lado de la cama y a veces se levantan al baño en la madrugada y se caen porque se tropiezan, ¿sí? O son lugares que no están bien iluminados, se llevan puesto una silla, algún mueble, ¿sí? Lo más importante es mantener el área despejada para que ellos se puedan movilizar, ya sea con andador, con bastón, de la mano de algún cuidador o de algún familiar, pero que siempre lo puedan hacer de una forma libre, de tal forma que evitemos justamente estos problemitas que vienen del entorno. Bien, todos los elementos de uso frecuente que los tengan al alcance, verificar la estabilidad de las sillas, de las mesas, de los puntos de apoyo, facilitar el acceso seguro al baño, que en muchas ocasiones no sucede, si no todos los pacientes cuentan con baños adaptados para la internación domiciliaria, y esto es algo muy importante, y utilizar ayudas técnicas cuando estén indicadas, ¿sí? Así como dice nuestra Filmina, un entorno seguro también ayuda a prevenir las lesiones de nuestros pacientes. Genial. Bueno, acá si bien esto ya lo fuimos explayando, quizás lo vamos a pasar un poquito más rápido, quizás esto adultos versus pediátricos es hacer algunas similitudes y diferencias, ¿no? Entre el tipo de piel o el tipo de lesiones que pueden surgir, que más o menos ya las fuimos contando, esto de la dermatitis por pañal que bien nos explicó Mirna, todo el tema de la piel, la fragilidad cutánea en el adulto mayor, que en el adulto mayor ya tenemos alteraciones circulatorias que también tienen que ver con las lesiones, la inmovilidad, ¿sí? Quizás más frecuente en un paciente pediátrico las lesiones por los adhesivos, por los dispositivos, como bien dijo Mirna. Y signos de alarma, los que fuimos comentando, todo lo que tiene con un enrojecimiento que no cede, presencia de dolor, de ampollas, secreciones que pueden ser purulentas, que pueden tener algún mal olor, ¿sí? El aumento de la temperatura específica de ese lugar donde se está haciendo la lesión y también un endurecimiento de la piel puede aparecer, ¿sí? Que eso no lo habíamos mencionado anteriormente. Acá, para ir avanzando un poquito más, porque ya nos estamos quedando con menos tiempo, ¿qué podemos hacer tempranamente, ¿no? Rápidamente, cuando empezamos a notar ese enrojecimiento? Suspender la presión en ese lugar, ¿no? Si fuese, por ejemplo, en la zona sacra, esto de dispositivos, de rotar, de cambiar la posición, poner quizás algún apoyo, ¿sí? Observar esa lesión, quizás sacar alguna foto para que nos sirva para después ir reevaluando, tener una conversación quizás con el médico, ver cómo podemos empezar a proteger esa piel, ¿sí? Registro fundamental, profesional de enfermería, registrar todo lo que observamos de esa lesión y poder de alguna manera identificar esa causa, ¿sí? Ya sea la inmovilidad, que al paciente no se lo ha rotado, quizás esto de la humedad del pañal, ¿no? Poder identificar qué fue lo que llevó a que se empiece a lesionar esa piel. Bueno, acá no sé si querés, Meli, seguir vos, sigo yo, decime, y lo vamos haciendo. No, si querés, lo comentamos, igual lo fuimos hablando un poquito durante toda la conversación. Bueno, yo lo voy leyendo como para ir avanzando. Acá sabemos que el cuidador y la familia juegan un rol muy importante porque, como les traía, acá nosotros somos visitantes, entonces esos son los que van a ser un poco nuestros ojos cuando no estemos en el domicilio, ¿no? Así que les vamos a enseñar, a explicarle la importancia de esta observación diaria, de participar activamente, no quizás puntualmente en la curación, pero sí en la prevención, ¿sí? En que nos puedan comentar algo que ellos estén notando en relación con las lesiones. Digo, acá puntualmente hoy la charla habla de las lesiones, pero nosotros tenemos un paciente que tiene en todos sus dominios, ¿no? Es su cuerpo, su piel,
el dolor que puede sentir, hay un montón de cosas que es súper importante que estemos muy comunicados con la familia y los cuidadores. Si hay algún cambio, ¿sí? Y sobre todo también que sepamos que hay una adherencia a las indicaciones, ¿no? Esto que traía Meli, quizás el paciente está en la misma posición cuando nosotros vamos a hacer una prestación y al otro día lo encontramos igual, o está con ese pañal todo mojado, la sábana toda arrugada, entonces ahí sabemos que tenemos que reeducar un poco, ¿no? Quizás también muchas veces esto, la importancia de poder hablar quizás con un familiar, que no esté siempre tan presente, pero que esté, ¿sí? Y empezamos a trabajar con eso. Después vamos a tener un rol del enfermero, ¿no? Ya sea un enfermero que hace una guardia, como que va a realizar una prestación. Y ahí va a trabajar un poco todo lo que estuvimos viendo en la charla, ¿no? Poder detectar al hacer la evaluación de la piel, poder identificar factores de riesgo y detectar tempranamente las lesiones. ¿Qué va a ser importante acá, digamos, como su tarea? También la parte de la educación, ¿sí? Poder capacitar al paciente, a la familia, a los cuidadores. También van a haber muchas preguntas, digo, esto de quizás tener un paciente en el domicilio con una internación domiciliaria es algo que muchas familias no lo han vivido nunca, entonces hay dudas. Es súper importante que el enfermero tenga predisposición a la comunicación, tener esa parte que es súper importante en nuestra profesión de la educación, ¿no? De poder capacitar y acompañar a esas familias. Fundamental el registro de lo que hacemos en el domicilio, ¿no? Toda acción de enfermería que no se registró no la hemos realizado. Entonces, acompañar esa evolución con un registro fotográfico, comunicar si encontramos algún hallazgo, alguna lesión que no estaba antes y apareció ahora, fundamental, ¿sí? Y también va a haber una parte que tiene que ver con la coordinación, ¿no? Con esto de que quizás nos toca a nosotros más de, como coordinadoras de enfermería en la internación domiciliaria, de transmitir este mensaje que nos da el enfermero, poder participar en esto de la búsqueda de la mejor opción para esa curación, por ejemplo, si consideramos, o el médico también en conjunto que requiere quizás de una derivación, también hacerla de manera oportuna y que no sea algo que derive en una complicación para el paciente y sobre todo de planificar los cuidados que correspondan. Yo quiero hacer acá como un paréntesis que me parece súper Sí. importante esto de siempre reforzar el trabajo en equipo y el tema de los registros. Hoy en día tenemos un montón de tecnología con la que antes no contábamos, como por ejemplo el registro fotográfico, ¿sí? Sacar una foto con el celular, ir evaluando y haciendo la comparación de la evolución de una herida o de una curación es genial. Pero también hay una realidad, hay muchos enfermeros o muchos cuidadores que no tienen disponibilidad, por ahí sí tienen un celular que no funciona la cámara. Esto no es un limitante y así como dijo Eva, es fundamental que se deje aunque sea por escrito. Así mi compañero puede seguir con ese cuidado, si mi compañero tiene un teléfono que él haga el registro fotográfico, estar siempre conectados. Y desde la parte de la supervisión, citando esto de las herramientas tecnológicas, hoy podemos hacer con un grupo de enfermeros o con un paciente también el uso de la inteligencia artificial. Si bien muchas veces recibimos protocolos a los cuales nos tenemos que adherir para hacer una curación, hoy también tenemos, bueno, me voy a informar o voy a buscar opciones o a ver si esto es lo concreto. Puedo usar la inteligencia artificial para que me arme un plan de cuidado y yo compararlo si con el que tengo va evolucionando ok. También lo que se puede hacer desde nuestro rol de supervisores, eh, acompañar, acompañar al cuidador, acompañar al enfermero, ya sea que esté brindando asistencia más de 12 horas o 24 horas, o el cuidado, o el enfermero que va a realizar la prestación. Podemos hacer una videollamada, ¿sí? Entonces, entre colegas, bueno, se le pide permiso al paciente. Estoy curando, veo esto, ¿a vos qué te parece? Y la videollamada nos da esa posibilidad de trabajar más en equipo, de que tener dos posturas, dos visiones distintas, entre colegas poder llegar a decir, bueno, a mí me parece que esta curación, si le ponemos tal cosa, va a funcionar mejor, y que la persona que está en el domicilio trabajando, el profesional que esté en el domicilio trabajando, se sienta acompañado. Porque también hay una realidad, la persona que va al domicilio, el profesional, el enfermero, ya sea a modo de prestación, ya sea a modo de prestar servicio, está solo, ¿sí? Muchas veces. No es lo mismo cuando uno trabaja en una institución que está rodeado de colegas y que vos le podés decir,
vení, mirá, ayúdame o fíjate o a vos qué te parece, porque el punto de vista del otro puede ser muy enriquecedor siempre y muy favorecedor para el paciente. Así que me parece como, para terminar de englobar todo esto, educación, trabajo en equipo, y cuando digo trabajo en equipo es con el médico de seguimiento también, porque muchas veces el médico de seguimiento que hace deja un protocolo o indica ciertos pasos o ciertos cuidados y el médico no está ahí todos los días, no ve la evolución todos los días. Está en nosotros transmitirle al médico en cómo va evolucionando y que el médico pueda adaptar ese protocolo a la necesidad actual del paciente. Así que como para seguir reforzando todo lo que sea cuidado, más cuidado de la piel, es el trabajo en equipo, la educación y el registro. Buenísimo, Mirna, gracias, gracias. Bueno, como conclusiones, dejamos 4 pequeñas frases. Detectar temprano evita complicaciones, la prevención es el mejor tratamiento, el cuidado diario va a ser el que haga la diferencia y esto que trae Mirna y que también nos parece fundamental y adherimos 100%, que es el trabajo en equipo el que va a mejorar estos resultados. Bueno, muchísimas gracias a las tres que han estado espléndidas. Y tenemos poquitas preguntas, voy a hacer una que dejó Analía Barros. Buenas tardes, ¿qué crema recomiendan en prematuros? Bien, primero que en Por ahí es prematuros no. para Mirna, más que nada. Sí, primero que en prematuros no se recomiendan cremas, porque sabemos que los estratos de la piel todavía no están conformados. Eh, Están contraindicadas todas, y es por eso acá fundamental que también tenemos que saber qué tipo de edad gestacional, porque dependiendo de la edad gestacional del paciente podemos aplicar un protocolo de cuidado. Sepan que en pacientes prematuros extremos, los protocolos de cuidado son protocolos de intervención mínima, y el cuidado de la piel de un prematuro parte, siempre la parte fundamental es la hidratación, ¿sí? Por eso hay incubadoras que tienen humedad activa, pero esta humedad activa de las incubadoras para resguardar toda la piel del prematuro, por protocolo solamente se puede usar 7 días. Lo que sí se usa, y genera muy buenos resultados, dependiendo siempre de la edad gestacional del paciente, ¿no? Es el uso del hidrogel, que como dice su palabra, su mayor compuesto, es agua en gel y ayuda a regenerar los tejidos. Mirna, ¿nos puedes dar algún ejemplo de hidrogel o nombre comercial que por ahí no es tan usado en Sí, internación sí, domiciliaria y creo que es muy sí, útil aprovechando? sí. A mí la verdad que como enfermera de neo, lo usamos mucho. Hay bastante evidencia científica, hay muchos trabajos que se han hecho con el hidrogel. El primero y el más conocido es el de Purilón, ¿sí? Que trae una forma de acordeón. Y hoy en día en el mercado hay otro hidrogel que lo importa la marca DSD, que se llama Cutimed Gel. Lo que está de bueno de este tipo de hidrogel de Cutimed es que la presentación es de pomos y sirve tanto para pacientes, claramente no tenemos prematuros en los domicilios, pero lo que tiene de bueno que no tiene el de Purilón, que trae un pico rellenador, ¿sí? Entonces, se puede usar en heridas profundas como en heridas superficiales. Es bactericida, es astringente y es regenerador. Y esto un poco de lo que yo charlaba, ¿no? De que por ahí un solo producto bien elegido tiene múltiples beneficios, porque muchas veces tenemos un paciente con ostoma de cánula de traqueostomía, con una curación en un botón gástrico y una lesión de úlcera por presión. Sepan que con un solo producto, con este hidrogel, están cubiertos con las 3 curas. El de Cutimed Gel está bueno porque el pomo es más grande, tiene mayor cantidad, tiene este pico generador, y también lo que tiene de bueno, que yo investigando, es un producto que por ahí los médicos no lo tienen tanto en el radio, porque es un producto, el hidrogel, que es muy de uso de neo. Recién ahora, en los últimos tiempos, como que se está dando a conocer. Sé que esta marca, eh,
es de venta al público en ciertas farmacias. Y lo que tiene de bueno esto, que si muchas veces no lo cubren las obras sociales, sé que tiene un descuento grande por PAMI, que por ahí para la población añosa es mucho más beneficioso. Bueno, creo que no hay más preguntas. Si alguien quiere tener la oportunidad de preguntar antes de que demos por concluida la charla. Bueno, La hemos sido verdad que ha muy sido claros. una gran charla para mí. Mm. Sí, muy esclarecedora en muchos aspectos y ha Claro, quedado por ahí interrogantes para una nueva charla más adelante. Aprovecho que hay mucha presencia de enfermería en la sala para recordarles que el día 3 de agosto comienza la diplomatura en enfermería en internación domiciliaria. Invitar a todos todos los interesados a inscribirse en el ISALUP, Diplomatura de Enfermería en Internación Domiciliaria, y también invitarlos para la próxima charla que se realizará en agosto. En el mes de julio vamos a descansar, vamos a darle la posibilidad del receso invernal. Les agradezco a todos y bueno, muy buenas tardes y hasta la próxima charla de la Comisión Científica de la CADEI. Un saludo grande, ¿eh? Y que gane Argentina hoy, esperemos. sí. Por supuesto. Bueno, Gracias. gracias por el espacio. Adiós. Buenas Gracias. tardes. Muy bueno, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Por la